El 27 de diciembre ha sido declarado por la ONU como el Día Internacional de Preparación contra Epidemias. La propuesta ha sido una iniciativa de la Embajada de Vietnam ante la ONU en virtud de las repercusiones devastadoras que tienen las enfermedades infecciosas, epidemias y pandemias en la vida humana, impactando el desarrollo económico y social de las naciones en el corto, mediano y largo plazo, especialmente en países con economías vulnerables. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. El cerebro humano y el sistema nervioso tienen caminos que solo conocen los que le dan cráneo. En la Cátedra Médica recorremos los caminos del cerebro. Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy es un martes en el que hablamos de salud mental con el doctor Luis Ortega. Hablamos de inteligencia artificial y cómo esto puede mejorar el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que padecen algún tipo de enfermedad en la salud mental. La prevención. Doctor, a mí me gustaría que pudiéramos dejarle a la gente ejemplos de herramientas que se utilizan en base a inteligencia artificial para el diagnóstico, para el tratamiento y para la prevención, para que la gente sepa, bueno, con qué cuento. Sí, miren, todavía para el público y por razones éticas, sí, todavía no se puede utilizar la inteligencia artificial directamente con el paciente, vamos a decir, sin tener lo que es un disclaimer, ¿no? Sin tener una protección diciendo que esto no sustituye a un médico, sustituye a un terapeuta. Pero hay una aplicación que se llama Yala, que tiene que ver con las terapias, con lo que es la autoestima de la persona. Es una aplicación para el público, gratis, la crearon en México. Es muy buena, con sus limitaciones, porque es un prototipo, ¿no? Que lleva poco tiempo, para lo que es está todo el tiempo pendiente de cómo te sientes, por qué te sientes así, busca esas emociones, trata de animarte con una serie de preguntas y respuestas, y es muy eficaz para un primer acercamiento. Fíjense que es una aplicación, una cuestión masiva, por lo tanto va a llegar a personas que no llegaría un psiquiatra, que no llegaría un terapeuta. Pero genera algún tipo de alarma ese tipo de aplicaciones, si nota que el paciente tiene algún signo que puede... No, Yala no lo hace. Sí hay aplicaciones que tienen que ver con lo que tiene que ver con el suicidio, tiene que ver con los trastornos de salud mental, que sí hacen una serie de alarma hacia los pacientes, hacia familiares, que ellos lo tengan predeterminado. Hablando de ejemplos, yo tuve una experiencia hace unos meses conduciendo un vehículo en Europa, y el vehículo me tiraba una alarma diciéndome que estaba mostrando signos de cansancio, que debía detener el vehículo. Oh, excelente. Entonces eso es un ejemplo de inteligencia artificial. Claro. También ese vehículo, cuando yo por alguna razón pisaba la raya que debí me alaba hacia el lado contrario, a menos que yo pusiese la luz direccional que iba a hacer el giro. De manera que estos son ejemplos entonces Y no solamente de conducción, es de salud, porque si disminuimos los accidentes de tránsito, pues que es la mayor epidemia del mundo. Por eso traje el ejemplo. Claro, sí, hay un montón de aplicaciones y en el tránsito, fíjense cómo el tránsito no va directamente a la salud, sino a lo comercial, pero lleva una implicación de salud en medio. Antes de hacer el comentario, en función de lo que encontré aquí, ¿y tú realmente te sentías cansado? Sí, definitivamente. Sí, yo lo valoré. Luego yo comenté con la persona que andaba conmigo que sí, porque era relativamente entre hora y media y 2 horas de conducir. Por supuesto, nosotros nos estábamos desplazando de Madrid a Portugal, casi 800 kilómetros. Entonces, cada 200 kilómetros más o menos, él daba la señal y efectivamente ahí parábamos, nos tomábamos un café y seguíamos la ruta y ya no hacía la alarma. Mira, Luis, aquí el concepto algoritmo, ¿verdad? Se puso en boga después de una situación política difícil que se dio, después de una crisis política en el 2016. No he mencionado ninguna crisis, pero
de verdad no sabía que lo íbamos a utilizar tanto. Entonces, en relación al tema, ¿verdad? Aquí hablan de los algoritmos o chatbots. Chatbots. Que es lo que estaba hablando del tipo Yala, ¿no? Que el chatbot es una forma de conversación, de chat. Estoy conversando con un robot. Con un robot, pero Claro. que tiene fines terapéuticos, que tiene fines diagnósticos, por lo tanto se llaman chatbot. Entonces, a esto es lo que se refiere cuando dice 2 ingenieros explican sus proyectos de inteligencia artificial. Uno detecta conductas suicidas en redes. Exactamente. Y otro mejora el diagnóstico y las terapias. Sí, todos los países, tanto Europa, Estados Unidos, se están volcando a eso porque sabemos, es que en psiquiatría no tenemos una prueba de sangre, no tenemos una prueba de imágenes donde diagnosticar. Nosotros diagnosticamos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícate En bien para que el psiquiatría público nosotros entienda. vemos al paciente, miramos cómo se mueve, cómo habla, cómo es su tono de voz, historiamos a los familiares y de ahí nosotros hacemos un diagnóstico. Pues eso lo tienen también las redes sociales, eso también lo tiene el día a día y lo podemos registrar por medio de algunos aparatos electrónicos. Por lo tanto, sí podemos utilizar herramientas para predecir el ánimo de una persona, para predecir las ideas suicidas de una persona, para predecir la depresión de una persona. Pues en muchos países ya lo están haciendo. Luis, y a nivel de, tú decías que en varios países, en la mayoría de los países, y a nivel de República Dominicana, Cero. ¿qué estamos haciendo con investigación? Tan con rápido, inteligencia doctor. artificial? Cero, así. Total. O sea, yo personalmente, que soy muy de estar buscando y de estar preguntando y de estar asociándome con personas que tienen esa visión mía de cómo ir un poco más adelante de la cuestión. Todavía Ir no he visto, con los avances. no he visto la primera persona que me haya hablado de inteligencia artificial utilizándola aquí en el país. Luis, entonces tú... Si hay una persona en Santiago, un psicólogo, y aquí hay 45,000 psicólogos, y hay 2 psicólogos, creo nada más, trabajando con realidad virtual. Realidad virtual, no inteligencia artificial, Exacto. que son cosas diferentes. Y es en Santiago. Luis, entonces tú no Acercándose un sabías... poquito, acercándose. ¿Tú no sabías que existe una sociedad dominicana de inteligencia artificial? Sí sé que hay una, pero no la parte de salud. Lo que estoy hablando es que salud no utiliza la herramienta. Yo no he visto el primer psicólogo, ni siquiera el primer médico que se sienta conmigo, que lo haga literalmente como un avance científico. No sí. que venga una máquina que ya tenga su inteligencia artificial y lo utilicen como, tú sabes. Sí. Y además encontré ayer buscando en internet que existía el Centro de Investigación Inteligencia Artificial. Pues tendremos que ir a ver si hay algún estudio de salud, porque hasta ahora no he visto ninguno. No conoces ninguno. No conozco ninguno. Bien. Y existe la Asociación Dominicana de Autonomía y Robótica. Esa también la conozco, sí. Porque incluso he tenido pacientes que han ido allá porque les gusta mucho la robótica y están todos. Pues sería interesante que si nuestros amigos escucha conocen a alguien que es miembro de la Sociedad Dominicana Incluso de Inteligencia Artificial, que se pongan en contacto entonces con Luis. En INTEC, por ejemplo, que dan la carrera de biotecnología, son muy pocos trabajos los que se están enfocando más en lo que es la aplicación de inteligencia artificial y salud. Y se están enfocando más en lo que es la producción de prótesis biomecánicas y todo lo que tiene que ver con esa parte. Bien, a usted que nos escucha, hoy estamos conversando con el doctor Luis Ortega, hablamos sobre inteligencia artificial y salud mental, pero no se limite. Si usted tiene alguna inquietud de tema de salud mental, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctor, usted ya ha dicho, República Dominicana, estamos cero en este tema En mi conocimiento, igual llama a alguien y me dice, no, usted está muy mal, aquí hay 50 trabajos de investigación. De la información que usted maneja. Pero usted que está empapado del tema, ¿cuál es la mejora que se ha podido experimentar en esos países en donde sí se está utilizando la inteligencia artificial para temas de diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos y enfermedades mentales? Yo creo que depende mucho del país. Cada país tiene sus problemas principales y actúan en ese problema principal. Claro. Vamos a decir. Y en los países más
tercermundista, Colombia, tipo más Latinoamérica, ellos están enfocando mucho en la prevención, en la predicción de la prevención. Esos síntomas de cólera, ¿cómo podemos prevenir o cómo podemos predecir un brote de cólera? En el próximo brote de cólera, ¿cómo lo podemos predecir? Eso sería una aplicación viable, y eso nos ahorraríamos todos estos días de problemas de economía, de inquietud, incertidumbre también en la población. Uno en cada 10 años, si podemos parar un solo brote de cólera, pues valdría la pena hacer esa inversión. Ahora, no podemos olvidar que los avances de la ciencia y las tecnologías en otras áreas del conocimiento, en otras áreas del saber, luego que se refina, viene un médico y dice, pero esto lo podemos aplicar. Claro. O sea, la medicina ha avanzado en torno a eso. Sí. Es probable que aquí se esté usando la inteligencia artificial en otras áreas, ¿verdad? Y por lo tanto se esté haciendo avances importantes en ese sentido. Y luego se vea, pero esto yo lo puedo aplicar en medicina. Claro, si me pasa a mí en salud mental, o sea, estoy tratando de, junto con una colega en Texas, ver la forma de cómo hacer una parte de neurodesarrollo y las terapias ocupacionales utilizando la inteligencia artificial o utilizando algún tipo de técnicas más sofisticadas y más precisas para ver la evolución de un paciente con autismo y su terapia ocupacional. Doctor, de acuerdo a lo que usted ha podido investigar, ¿cuáles son estas condiciones de salud mental que se han demostrado que pueden ser diagnosticadas con la utilización de inteligencia artificial? ¿Y cuál es la precisión de estos diagnósticos? Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención es una precisión de un 90-95% con los datos que he investigado y por los metaanálisis que se han hecho. Los trastornos bipolares, más que la predicción de que lo tengo o no, la predicción de los ataques, de la depresión crisis. Y de las crisis. Los trastornos del espectro autista, claro, también tienen mucha más precisión y mucho más que precisión, mucho más temprana el diagnóstico que lo que tenemos actualmente. Un niño autista, hay dos tipos de autismo, ¿no? Uno que se presenta inmediatamente, otro que se presenta después de los 2 o 3 años. Ese que se presenta inmediatamente, pues comenzamos a diagnosticarlo a los 6, 7, 8, 9 años. Okay. Es como diagnosticarlo más rápido. Y bueno, en general en salud mental, como te decía, es casi todo lo que podemos diagnosticar desde la inteligencia artificial. Claro, tenemos que llenarlo de datos, ese ordenador, esa inteligencia, para que él pueda ir mejorando con el tiempo. Por lo tanto, la efectividad que tiene ahora no es la que va a tener dentro de 10 años. Va a tener muchísima más efectividad dentro de 10 años. Mira, Luis, uno de los trastornos de salud mental más frecuentes es el problema de las adicciones. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de ahí, se ha comenzado a usar o tiene potencialidad en la detección temprana, muy temprana de las adicciones y tratamiento de la misma. Sí, es así. También se ha utilizado para prevenir y para predecir quiénes tienen más tendencia a conducta adictiva. No tenemos un gen, por ejemplo, que diga más que los padres, que diga este gen tiene que ver con la adicción. Pero sí hay comportamientos y patrones en los niños y en los adolescentes que tienen tendencia a las adicciones. Por lo tanto, si nosotros podemos englobar estos chicos, ¿no? Y poder predecir cuáles tienen más tendencia a las adicciones, pues podemos prevenir lo que tengan ese contacto para las adicciones. Entonces sí se han hecho estudios y se ha utilizado para lo que es la prevención e incluso para el tratamiento, pero el tratamiento más terapéutico, ¿no? de las adicciones. Entonces es evidente que en la medida que sigamos avanzando en los desarrollos de la tecnología, pues estas herramientas se harán más precisas, más potentes en los diagnósticos predictivos. Claro. Y si hago un diagnóstico predictivo a tiempo, tempranamente, entonces puedo diseñar una intervención más preventiva hacia la situación y la que estoy diagnosticando. Antes de que pase. Antes de que pase. Y de hecho, con el tema de la pandemia vimos
que en algún momento que teníamos un poco de locura con relación al tema de la confirmación diagnóstica, porque no habían pruebas, se comenzó a utilizar el tema de la inteligencia artificial para hacer los análisis de las imágenes, de las tomografías, y a partir de ahí entonces se comenzó a hacer el diagnóstico sin utilizar la prueba PCR. En China te diagnosticaban el COVID, el COVID. Caminando por la calle, literalmente por medio de la inteligencia artificial, cómo se está moviendo, la temperatura y todo lo demás. Se usó mucho en China para la prevención del tema de la transmisión del COVID. Y Bill Gates nos viene diciendo hace tiempo, viene una pandemia. Posiblemente Bill Gates tenía su asunto guardado ahí. Su inteligencia artificial. Ellos tienen inteligencia. Incluso en Google hace 8 meses o 9 meses que tienen una inteligencia artificial que se llama Lambda. Hubo un despido de uno de los técnicos porque él decía que Lambda tenía alma, que tenía vida y él podía tener conversaciones y tenía sentimientos. La inteligencia artificial. Y eso fue un revuelo entre la comunidad de los cibernautas, ¿no? Pero bueno. Doctor, usted decía en una de sus intervenciones que la inteligencia artificial pretende hacer diagnósticos de trastornos como el del autismo, el trastorno del espectro autista, desde el nacimiento. ¿Cuáles signos identificaría la inteligencia artificial en un bebé recién nacido para decir viene con autismo? Pues tomaría los datos motores, por ejemplo, cómo se mueven. Fíjense cómo nosotros le preguntamos a un papá, cuando caminó de puntilla, por ejemplo. Sí, eso es un signo. Eso es un signo. Te miró a la cara cuando tú interactuabas con él cuando tenía 2 o 3 meses. Esos son signos. Y esos signos muchas veces los padres o no le prestan atención o no se acuerdan o lo desconocen. Claro. Entonces, una inteligencia artificial que pueda captar esos datos y decirte, sí, este niño sí tiene esa posibilidad, o no, este niño no ha presentado ninguno de los hallazgos, incluso si es negativo y después el niño tiene autismo, eso es un aprendizaje para nosotros, porque tal vez ese niño no tiene autismo, tiene otro tipo de trastorno, y ya nosotros le etiquetamos como autista, pero es otra cosa. Claro. Entonces eso, con el futuro, va a ser una precisión mejor con el diagnóstico. Por supuesto. Ahora, aunque del comentario que acaba de hacer Montero, ya yo le vi los límites a la inteligencia artificial, por lo menos al 2022. En el caso de China y el COVID, que ellos no pudieron predecir la conducta humana, una sociedad tan disciplinada como esta y tan temerosa ante el poder del Estado, no pudieron predecir la conducta humana por la rigidez en la aplicación de las medidas preventivas, y prácticamente tuvieron que soltar a la población. Sí, bueno, pudieron, yo me imagino que llegará un momento que uno pueda predecir la conducta humana. Mira, vamos a apretar hasta aquí. Exacto. ¿Entiendes? Es la cuestión es que la inteligencia artificial no ha avanzado tanto como para que, suponiendo que el gobierno hubiese querido hacer eso, porque también sabemos que los políticos tienen su propia inteligencia artificial, pues entonces predecir hasta dónde podemos presionar que no se nos vaya de la mano. En este momento todavía no lo saben porque no tienen la data de qué pasa. Probablemente es la primera vez que pasa. Luis, pero es casi seguro que ya se tiene la data para la próxima pandemia. Probablemente. Con toda la información, la data que se ha generado a partir de estos 2 años y medio, 3 años de pandemia, claro sí. Los comportamientos de la población. Y probablemente todo eso. si ellos se ven como beneficiosos de la parte de la pandemia, pues promuevan algunas conductas de la pandemia por cómo pasó. Entonces, al final, culturalmente puede ser que intenten cambiar nuestra forma de ser por los beneficios que trajo esa forma de interacción. ¿Podemos afirmar entonces que la inteligencia artificial llegó para quedarse? No, definitivamente. La inteligencia artificial va a ser una herramienta muy potente. Probablemente va a sustituir a esos buscadores de Google que nosotros tenemos. Probablemente, no soy tampoco técnico en esa área, pero por las informaciones de los estudios, todo lo que nosotros necesitemos interactuar, vamos a ir interactuando con la inteligencia artificial y ella vaya aprendiendo y mejorando la respuesta y mejorando y acotando Hay una página que se llama Chatbot, GPT, ChatGPT,
que es una inteligencia artificial al público. Yo a los estudiantes míos, yo le digo, yo doy clase en 2 o 3 universidades y siempre le pregunto, háblame de lo que tú sabes de la tecnología en este momento. Y ninguno de los estudiantes me ha dicho, no, yo estoy utilizando ChatGPT. Y es una herramienta súper potente. Tú le escribes ahí, háblame de la ortopedia y te escribe 7 párrafos diciéndote... ¿Se entra gratis? Sí, gratis, totalmente. Sí, sí. Pueden entrar ahora mismo. de esa página. Sí, ChatGPT se llama. Y es gratis. Hay uno que es más potente que se llama GPT-3, que ese sí hay que pagar. Pero ese es incluso más preciso, mejor, redacta mejor. Tú le dices, hazme una redacción sobre por qué el señor aquí tiene que usar gorra y te hace 7 párrafos diciendo por qué él debe usar gorra, literalmente. Ese ya el GPT-3. Pero el ChatGPT que lo podemos utilizar antes estábamos hablando del tema con Liz y le digo yo, mira, vamos a hablar de este tema. Y le mando una información y le digo yo, y eso fue con ChatGPT que yo lo hice. O sea, yo no tuve que hacer nada. Utilizando inteligencia artificial. Yo no tuve que escribir nada, sino que yo puse, dime cómo es la salud mental y el clima. Me sacó 7 párrafos. Sí. Y yo se lo mandé. Y eso era lo que yo quería decir. Literalmente. Eso era lo que tú querías decir. O sea, los puntos específicos de lo que yo quería decir. Es precisa la Si información. ya yo quería ir un poquito más profundo, pues tenías que ir preguntándole más a ellos, al ChatGPT, y me respondía. Muchas veces se equivoca, no tiene esa expertise, pero poco a poco vaya aprendiendo. Incluso hay una flechita de me gusta y una flechita de que no me gusta cuando hay un error de la inteligencia artificial o cuando tu respuesta sí fue buena, y eso ellos lo van aprendiendo de cómo. Entonces, ¿cuáles conocimientos debe tener un usuario de la inteligencia artificial? Simplemente tener acceso a internet y un aparato móvil para poder acceder a esta tecnología. Ahora mismo tú nada más pones ChatGPT con un internet, un celular, y puedes comenzar a divagar, a emprender, a interactuar con una inteligencia artificial. Pues entonces va a ser fácil enamorarse dentro de un par de siglos. Yo nada más tengo que decir, dime cómo es María y cómo le puedo dar muela. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo he tratado de buscar, porque todavía no lo tiene, pero puede ser. Pues tú lo has hecho ya. No, yo he tratado de buscar personas físicas. Por ejemplo, yo puse, háblame sobre mantequilla. Como es una persona que está todo el tiempo hablándose aquí, no lo tenía en datos, porque nadie... No le han subido esos datos, por lo tanto ella no sabe qué responder con eso. Pero yo le pregunto, háblame sobre Pasteur, y me dice todo lo que hizo Pasteur, cómo era, háblame de dónde vivió, qué hacía. Si tiene los datos, te lo va a escribir y te lo va a decir. Y para tener los datos, tiene que generar lo que se llama la huella digital. La huella digital. Entonces, nosotros, Mantequilla no aparece porque Mantequilla no tenía huella digital. Hace 3 meses no sabíamos dónde ese señor estaba. Pero de aquí a 2 o 3 meses más adelante, posiblemente van a aparecer datos relacionados a una persona parecida al comportamiento que tomó. Cuando yo pongo el dato, la computadora comienza a recibir información. Y si hay muchas personas que comienzan a preguntar lo mismo, ya él va y comienza a sumarse esa información, identifica que te entonces interés. Ya saben qué es y que lo puedes relacionar. Ahora, Luis, yo me estaba recordando ahora mismo del Internet de las cosas. ¿De acuerdo? Que prácticamente este micrófono, este teléfono, todo lo que uno utiliza va a ser una computadora. Exacto. Partiendo de ese criterio, el desarrollo de esto es uno no se lo puede definir. Inmenso. Y va a traer muchas cosas buenas, claro. También puede traer cosas malas, como es la deshumanización de las cosas, ¿no? Ya de por sí estamos más aislados. Puede ser que si tú tienes una pareja que es un chat y tú te sientes bien con ese chat y entonces no tiene interacción con los humanos, por lo tanto tienes a otras tendencias tiene sentido lo que estoy diciendo, y hay muchas otras. Luis, la parte ética, aunque la parte que él estaba hablando del manejo de los datos es muy complicado para un humano, es delicado, sí, pero sí hay personas que pueden utilizar esos datos en contra de otras personas. Entonces, si hay una serie de cuestiones que hay que tener como parte mala que puede pasar, o tal vez lleguemos a un Terminator
como Luis, entonces como la película. las muñecas que venden en Japón usan inteligencia artificial. No, ¿Cuáles son, la muñeca mujeres? pero no. Bueno, Mira, bueno. yo creo que todavía no, pero va para allá. Bueno. Seguro. Va para allá. Va para allá, seguro. Agradecer a nuestro actualizado y tecnológico psiquiatra, el doctor Luis Ortega, por traernos este tema y poder educar e informar a la gente con relación a la inteligencia artificial y cómo puede esto aportar a mejoras en el tema de salud mental. A ustedes que nos sintonizan, agradecerles también el favor de que estén ahí cada día del otro lado de la radio escuchando cada una de nuestras producciones. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica. Mañana es miércoles del corazón, así que no se puede perder nuestra cita a 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM.